Me llamo Madison y llegué a este mundo como una sorpresa, ya que mis papás tenían más de 40 años y ya contaban con una hija de 10 años, a la que consideraban más que suficiente. No te planeamos, solía decirme mi mamá, pero no lo decía con mala intención, sino como quien comenta sobre el clima. Si no hubiera sido por la insistencia de mis abuelos, ella se quedaba callada sin decir más, pero el mensaje era claro. Yo estaba aquí porque mis abuelos maternos convencieron a mis padres que no querían tener más hijos. Mis abuelos estaban felices con la idea de tener una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una responsabilidad que no habían pedido. Mi hermana, Sara, ya estaba inmersa en su propio mundo de preocupaciones adolescentes cuando yo llegué. No era cruel ni mala conmigo, simplemente me ignoraba. Mientras yo jugaba con mis muñecas en una esquina de la sala, ella estaba tirada en el sofá, hablando por teléfono sobre chicos y aplicaciones para la universidad, completamente ajena a mi presencia. Sara, cariño, no olvides preparar el examen SAT, le recordaba mi mamá. Mi mamá acomodaba cuidadosamente los libros en su mochila, mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperando a que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda con mi tarea, pero esa ayuda rara vez venía de mis padres. En su lugar, desarrollaron una rutina que marcó toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Tú la querías, le decía mi papá a mi abuelo, haciendo sonar las llaves en su mano mientras se preparaba para ir a trabajar. Es toda tuya, añadía. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que comiera bien y estuviera cuidada. Solo hasta altas horas de la noche, mis padres venían a recogerme. Generalmente, lucían cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Madison, me decía mi abuela cada noche mientras me abrazaba, eres lo mejor que nos ha pasado. Y en esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no me querían en ningún otro lugar. Este patrón continuó día tras día, año tras año, mientras mi hermana se preparaba para su brillante futuro. Yo aprendí a navegar la vida como una ocurrencia tardía en mi propia casa, pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable. Fue en su casa donde aprendí lo que significaba ser verdaderamente valorado. Un día, mientras mi abuelo me ayudaba con la tarea de matemáticas, me dijo, lo entenderás, a veces, las mejores cosas de la vida no están planeadas. Me guiñó un ojo, y por un momento, el peso de no ser deseada se desvaneció de mis pequeños hombros. Cuando Sara se fue a la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa, que tal vez mis padres finalmente me verían. Pensé que me había quedado sola en casa, pero estaba muy equivocada. Madison, escuché la voz de mi mamá antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza. Empieza con los baños. Lo que antes eran las tareas de Sara ahora se convirtieron en mías, junto con muchas nuevas responsabilidades. La lavadora se volvió mi compañera constante. Me aprendí todas sus configuraciones y peculiaridades de memoria. Las tareas del hogar parecían interminables. Vives aquí, tienes que contribuir, me decía mi papá cada vez que mostraba la más mínima duda. Tu hermana siempre hacía su parte. Cuando cumplí 14 años, pasé de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual. Un día, mi mamá simplemente dejó de preparar la cena. Ya tienes edad suficiente, me dijo una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche hice espaguetis. Quedaron un poco recocidos, pero al menos eran comestibles. Mis padres comieron en silencio, hasta que mi papá levantó la vista de su plato y dijo, mañana intenta algo con pollo. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Todas las noches, después de lavar los platos, me iba a mi habitación y navegaba por los sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas domésticas y los fríos silencios. Pero cuando tenía 16 años, Sara llegó a casa con una noticia que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde. Sara entró por la puerta principal, arrastrando a un hombre alto y bien vestido detrás de ella. Mamá, papá, chilló, este es James, estamos comprometidos. Uno pensaría que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Mi mamá lloraba de alegría, mientras mi papá ya sacaba su teléfono para llamar a los familiares. Nosotros pagaremos todo, declaró mi mamá, abrazando a Sara. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a las flores, los vestidos y las listas de invitados.
El dinero parecía fluir como agua, vestidos de diseñador, proveedores de primer nivel, todo premium. Mis abuelos asistieron a la boda, pero se veían incómodos con tanta extravagancia. Vi a mi abuela fruncir el ceño frente a la escultura de hielo, que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo solo sacudió la cabeza al ver la fuente de champán, pero ambos se guardaron sus pensamientos. 2 años después, me senté en la mesa para cenar con 3 cartas de aceptación universitaria frente a mí. Después de años de jugar a la Cenicienta y mantener excelentes calificaciones, había sido aceptada en todas mis opciones principales. Mi corazón se aceleró mientras les contaba a mis padres la buena noticia. «Qué lindo», dijo mi mamá sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad». «Pero ustedes pagaron la universidad de Sara», tartamudeé. «Eso era diferente», respondió mi mamá, «vimos potencial en ella». El silencio en la mesa fue ensordecedor después de sus palabras. Me quedé allí, con las cartas de aceptación en las manos, que de repente se sintieron pesadas, mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran destrozado mis sueños. «Deberías conseguir un trabajo», dijo mi papá entre bocados, «ahorrar algo de dinero, pedir un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Con las manos temblando, agarré mi teléfono y llamé a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba cruzando la puerta de su casa, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Oh, cariño», dijo mi abuela, abrazándome mientras yo le contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se volvió serio mientras escuchaba, pero había un brillo en sus ojos que no pude entender del todo. Cuando terminé de hablar, mis abuelos intercambiaron una mirada de complicidad. «Madison», dijo mi abuelo, tomando mi mano, «esperábamos algo así». «¿Qué quieres decir con que lo esperaban? ¿Vieron cómo me han tratado todos estos años?», pregunté. Mi abuela me explicó cómo gastaron todo el dinero en la educación de Sara y en su boda. «Sabíamos que podían hacerte esto», dijo. Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, traía una carpeta en la mano. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste», dijo mientras la abría, mostrando extractos bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nosotros te cubrimos». Esa noche volví a casa y empecé a empacar mis cosas, solo lo necesario. Mis padres estaban viendo la televisión en el piso de abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. «Lo que creas que es mejor», dijo mi mamá sin despegar los ojos de la pantalla. ¿Fue alivio lo que escuché en su voz? Las semanas siguientes fueron un borrón de preparativos para la universidad. Decidí estudiar análisis financiero. De alguna manera, ver la mala administración del dinero de mis padres despertó mi interés en hacer las cosas bien. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar útiles escolares. Cuando finalmente empecé las clases ese otoño, sentí como si entrara en un mundo nuevo. El material era desafiante, pero disfruté cada minuto de cada clase. Me sentí como si estuviera dando un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien más, además de mis abuelos, vio potencial en mí, un potencial real. En mi segundo año de universidad, cuando mis estudios estaban en pleno apogeo, mi abuela me llamó con noticias interesantes sobre Sara. «Mi hermana está teniendo problemas», dijo durante una de nuestras llamadas semanales. «Su carrera en marketing no está despegando como esperaba, y James parece que no puede mantener un trabajo. Constantemente les piden dinero a tus padres». No me sorprendió cuando me contó que iban a recibirlos en casa. «Tu mamá vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler», agregó mi abuela. «Simplemente no pueden decirles que no». 1 año después, la situación empeoró. Sara y James ya no podían pagar el alquiler, ni siquiera con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de nuevo a mi antigua habitación, la que había mantenido impecablemente limpia durante años. La ironía no se me escapó. Mientras yo estaba prosperando, mis profesores me habían ayudado a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver complejos acertijos financieros. Cada proyecto desafiante me hacía estar más segura de que había elegido el camino correcto. «Tienes un instinto natural para esto», me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. «Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano». Mantuve la cabeza gacha y me concentré en mis estudios.
apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos, pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo andaba mal. En el momento en que entré por la puerta, la cálida sonrisa habitual de mi abuela me pareció forzada, y mi abuelo, que normalmente era rápido con una broma, se quedó en silencio en su sillón. La casa se sentía pesada con palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, viéndolos empujar la comida alrededor de sus platos. No me digas que no es nada, los conozco demasiado bien, les dije. Ellos intercambiaron una mirada que ya había visto muchas veces antes, la que significaba que estaban tratando de protegerme de algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo con voz inusualmente cansada. Querían su herencia anticipada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, dejando mi tenedor. Están en problemas con los bancos, me explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban $200,000 para evitar la bancarrota. ¿Y tú se los diste?, añadí, incapaz de ocultar la ira en mi voz. Mi abuelo asintió. Teníamos que hacerlo, Madison. Siguen siendo nuestra hija y nuestro yerno. A pesar de todo, continuó mi abuela, fue la mayor parte de nuestros ahorros, pero la mayoría de tus ahorros. Estaba furiosa. Después de todo lo que hicieron, seguían permitiendo el comportamiento irresponsable de Sara, después de cómo me trataron. Cariño, mi abuela se acercó a la mesa y tomó mi mano. Sabemos que estás enojada, pero lo hecho está, estaremos bien. Pero yo seguía enojada. Mis padres, que nunca tuvieron dinero para mi educación y que me trataron como a una sirvienta, tuvieron la audacia de exigir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, porque no podían decirle que no a Sara y no podían administrar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo pagó. Me gradué con recomendaciones entusiastas de mis profesores y con experiencias impresionantes de pasantías. Conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial fue más de lo que jamás había soñado. Encontré un modesto apartamento de una habitación. Nada especial, pero limpio y seguro. Todas las mañanas me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció a medida que me lanzaba a cada nuevo desafío, ganando ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. Durante unos años, tuve suficientes ahorros para el pago inicial de mi propia casa. El día que firmé los documentos de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y en Sara, quienes nunca habían administrado su dinero lo suficientemente bien como para comprar una propiedad, aunque no lo supieran. Sobre mi éxito, no habíamos hablado en años, hasta que llegó la llamada que cambió todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, que había estado a su lado durante más de 50 años, parecía haber perdido su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, ella lo siguió. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Me volteé y encontré a mi madre parada allí, luciendo más vieja y cansada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. Estuve segura de que me escuché decir que sería bueno. Durante los próximos días, mientras planeábamos el servicio, mis padres empezaron a abrirse. Estaban luchando. Admitieron que la jubilación no había sido buena para ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras recogíamos flores con los gemelos de Sara. Los gemelos. Esto fue una novedad para mí. Sí, niños de 4 años, saltó mi madre. Son chicos tan hermosos, pero necesitan mucho. Sara y James todavía no pueden arreglárselas solos, así que los ayudamos en lo que podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algo nunca ha cambiado. Una semana después de que descansáramos a mi abuela, nos reunimos en un panel en el bosque para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres, con Sara y James recostados en sillas junto a ellos. La habitación olía a papeles viejos y cera para muebles, y la tensión era tan fuerte que casi se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Patterson, se ajustó las gafas y comenzó a leer con una sola voz. Esperaba la jerga legal habitual, pero lo que vino después hizo que todos se sentaran derechos. Ante nuestra querida nieta Madison, leyó. Salimos de nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sara se abrió y mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson se aclaró la garganta y continuó,
y una nota personal del señor Henderson a su hija Margaret. Miró a mi madre y leyó: Margaret, recuerda que te dimos $200,000 cuando lo necesitabas más. Esta es nuestra decisión final y confiamos en que la respetarás, así como nosotros respetamos tus necesidades. El rostro de mi madre se sonrojó y luego palideció. Mi padre miró al suelo mientras Sarah y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La actitud competente que habían mostrado durante los preparativos del funeral desapareció, reemplazada por algo casi desesperado. Madison, cariño, comenzó mi madre, temblando su voz. Tienes que entender que siempre pensamos que heredaríamos la casa con la que contábamos. Estamos luchando, agregó mi padre, pasándose la mano por el cabello gris. La hipoteca, los gastos de la familia de Sarah, realmente nos vendría bien la casa. Los miré a ambos, recordando todos los años de abandono, los constantes recordatorios de que no me querían, la negativa a ayudar. Con mi educación, no, dije firmemente, la casa es mía. Eso es lo que querían la abuela y el abuelo. Ellos siguieron suplicándome, incluso me siguieron hasta mi auto, pero me mantuve firme. Sarah se unió a la conversación, hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar, pero yo simplemente me subí al auto y me fui. Una semana después, sonó mi teléfono. Era mi madre pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, tal vez humillada, tal vez, en contra de mi buen juicio. Estuve de acuerdo. Llegar a la casa de mi infancia fue como retroceder en el tiempo, excepto que todo parecía más desgastado de lo que recordaba. La pintura se estaba pelando, la canaleta estaba hundida y el césped, que alguna vez fue prístino, ahora estaba irregular y cubierto de maleza. Dentro de la casa estaba abarrotada, pero limpia. Los gemelos de Sarah, Tommy y Jake, corrían en círculos por la sala mientras James, a medias, les decía que se calmaran. Eran lindos. Tenía los ojos de Sarah y el cabello rizado de James. Madison, dijo mi madre, sonriendo, y me atrajo en un abrazo incómodo. Hicimos tu carne asada favorita. Eso no es mi favorito, dije automáticamente. Ese es el favorito de Sarah. Un silencio incómodo siguió, roto por mi padre aclarando su garganta. Bueno, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu comida favorita? Nos encantaría saberlo. Sorprendentemente, parecían genuinamente interesados. Durante la cena me preguntaron sobre mi trabajo, mi departamento, mis pasatiempos. De hecho, escucharon cuando hablé sobre mi trabajo en finanzas, aunque podría decir que la mayoría de ellos no lo entendían. Se les pasó por la cabeza que la cena llevó a otra, y luego a otra, y pronto yo me uniría a ellos durante las vacaciones, llevando regalos para los gemelos, e incluso ayudando a Sarah con su tarea. A veces, cuando mencionaban que la casa necesitaba reparaciones, me ofrecía a ayudar. Pagué por un nuevo techo, arreglé el sistema de calefacción, repinté el exterior. Cada vez que escribía un cheque, mis padres lloraban de gratitud. Eres demasiado buena con nosotros, decía mi madre abrazándome. No merecemos esto. Sí, tienen razón, pensaba yo, pero nunca lo decía en voz alta. A pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y abandono, una pequeña parte de mí todavía quería creer que la gente podía cambiar. Los años pasaron y mi carrera siguió floreciendo. Cada ascenso trajo nuevas oportunidades y mi cartera de inversiones creció sustancialmente. Mientras tanto, mi relación con mis padres parecía fortalecerse. Ellos estaban envejeciendo. Ambos tenían más de 70 años y me encontré queriendo hacer algo significativo para ellos. He estado pensando, lo dije durante una de nuestras cenas dominicales, viendo a mi padre levantarse de su silla. Esta casa no es realmente adecuada para ustedes. Quiero comprarles una casa nueva, algo de una sola planta, con un bonito jardín, pero más fácil de mantener, algo cómodo para sus años de jubilación. Su reacción me sorprendió, lágrimas reales de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando una casa juntos. Finalmente encontré el lugar perfecto, una hermosa casa estilo rancho, en un vecindario tranquilo, con puertas anchas y sin escaleras. Después de cerrar el trato, mis padres no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban. Cuando nos reunimos para tener una fiesta de inauguración, mi padre declaró: déjanos arreglar todo, es lo mínimo que podemos hacer. Eso sería maravilloso. Acepté, planeando presentarles la escritura durante la celebración. Solo avísenme cuándo. Pasaron las semanas, estaba ocupado con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando no llegó nada, comencé a preguntar por la fecha. Oh, todavía estamos planeando, me decía mi madre.
Ya sabes que estas cosas toman tiempo. Queremos que sea perfecto. Te haremos saber pronto, agregaba mi padre. Algo sobre sus vagas respuestas me molestó. Una noche, después de otra llamada telefónica desviada de mi madre, me encontré buscando el perfil de Sara en Facebook. No había mirado su perfil en años. No estábamos conectados en ninguna red social. Allí estaba publicado, hace apenas unas horas, muy emocionada por la fiesta de inauguración de mamá y papá este sábado. La casa está hermosa. No puedo esperar para celebrarlo con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de familiares y amigos, todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones en proceso de instalación y el servicio de catering ya reservado. No era una reunión de último minuto. Se había planeado durante semanas. Mi mano temblaba ligeramente. Llamé a mi madre. Hola, mamá. Mantuve mi voz casual, solo para preguntar sobre la fiesta de inauguración. ¿Ya fijaste una fecha? Oh, cariño, todavía no, respondió sin problemas. Probablemente en un par de semanas. Todavía estamos trabajando en los detalles. Queremos que todos estén. Pude venir, todos menos yo, aparentemente. Ese sábado estacioné mi auto a una cuadra de la casa. Compré música y risas flotaban en el aire de la tarde. A través de los grandes ventanales del frente, pude ver docenas de personas, amigos de mis padres, de Sara, familiares, todos en su círculo social. La puerta principal estaba abierta, por supuesto. Estaban esperando a todos, excepto a la persona que realmente era dueña de la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre hasta la sala de estar. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente lo logramos. Les estaba diciendo a un grupo de oyentes atentos. Compramos la casa de nuestros sueños. No se olviden de Sara, añadió mi madre con orgullo. Ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa, siempre cuidando a sus padres. Alguien comentó, a diferencia de algunas personas, mi madre dijo intencionadamente, sabes, nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Probablemente esté demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Me paré en la puerta. El calor subía a mi cara mientras miraba esta actuación. Sara sonreía junto a ellos, y sus gemelos de 7 años corrían entre los invitados en la casa que yo compré. En realidad, dije en voz alta, haciendo que todos saltaran, creo que lo tienes al revés. El color desapareció de las caras de mis padres. Los invitados se giraron para mirarme, y susurros comenzaron a correr entre la multitud. Madison, mi padre fue el primero en recuperar su sonrisa, aunque tensa. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro de que lo es, respondí, entrando a la habitación, especialmente porque olvidaste invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. Un silencio total cayó sobre la habitación. El esposo de Sara de repente se interesó mucho en sus zapatos. Bueno, dijo mi madre, con un tono que sonaba como si ya no pudiera seguir discutiendo, esto ya está hecho, lo compraste. Sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar que te demos gratitud eterna, dijo mi padre, ganando algo de confianza. Francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar, y Sara y su familia vivirán aquí también. Mi madre anunció que ya habían vendido su casa, que todo estaba arreglado. No pude evitar reírme. Un sonido frío y áspero que hizo que varios invitados retrocedieran. Busqué en mi bolso y saqué una carpeta. Parece que hay algo que no entiendes, dije, abriendo la carpeta para mostrar la escritura y los documentos de propiedad. Esta casa me pertenece, nunca te la cedí. Estaba planeando dártela esta noche, en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a farfullar, y ahora me volví para dirigirme a los atónitos invitados. Ahora me gustaría que todos se fueran. Esta es mi casa, y aquí termina todo, dije. No puedes hacer esto. La voz de mi madre se levantó con un grito. Nosotros, tus padres. No, dije en voz baja. Ustedes son solo las personas que me dieron la vida, mis verdaderos padres, mis abuelos. Me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas. Por eso soy dueño de esta casa y ustedes no. Los dejé llorando a mis padres, Sara, James, los gemelos y todos sus invitados. Los observé desde el porche delantero mientras se alejaban uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Después de unas semanas, me enteré de que habían usado el dinero de la venta de su propia casa para comprar un apartamento donde Sara, James y los gemelos se mudaron. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos y sus cuentas de redes sociales.
Vendí la casa un mes después y puse el dinero en mi cuenta. Algún día tendré mis propios hijos y me prometí a mí mismo que ellos nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, los amaré por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron. Mi nombre es Abigail Stewart y nací con una cuchara de plata en la boca, como dicen. Al principio, no me daba cuenta de eso. Cuando creces siendo rico, piensas que todos viven como tú. Nuestra familia era dueña de la cadena de farmacias más grande del estado. Los productos farmacéuticos no eran solo un negocio, sino el legado de mi abuelo. Él construyó ese negocio desde cero. Y mi padre, David, lo heredó cuando yo era solo una niña. El negocio se convirtió en toda la identidad de mi padre. Entraba a nuestra enorme casa victoriana después del trabajo. Se aflojaba la corbata cara y empezaba a hablar sobre márgenes de ganancias antes de siquiera saludarnos. Otro trimestre récord, anunciaba durante la cena, mientras mi madre, Margaret, asentía con aprobación y ajustaba su collar de perlas. Esto es lo que les voy a dejar a mis hijos algún día. Mi hermano mayor, James, simplemente empujaba la comida en el plato durante esas conversaciones. Incluso cuando tenía solo 12 años y yo seguía jugando con muñecas, él ya mostraba más interés en la civilización antigua que en los márgenes de ganancias. Intentó cambiar de tema hablando de su último descubrimiento arqueológico en el patio trasero, pero papá solo hacía un gesto con la mano, quitándole importancia. Desde pequeña, fui diferente, aunque era una niña. Siempre me encantó ayudar en las farmacias. A los 14 años ya conocía a todos nuestros clientes habituales por su nombre y podía recitar nuestro inventario como si fuera el abecedario. Papá se dio cuenta y decía, esa es mi niña. Esto era cuando le contaba cómo ayudaba a algún cliente anciano a encontrar el medicamento adecuado o le sugería una nueva exhibición que aumentara las ventas. Ella tiene el negocio en la sangre. El cambio se dio poco a poco. Mientras James se sumergía cada vez más en los libros de historia y en revistas de arqueología, papá empezó a llevarme a las reuniones de negocio. A los 16 años, ya estaba haciendo recuentos de inventario y ayudando con la contabilidad básica. Observa y aprende, Abigail, decía papá, mostrándome cómo revisar contratos. Algún día, todo esto será tuyo. Mi mamá también estaba encantada, diciendo, finalmente, alguien que va a continuar la tradición familiar como se debe. Para mis cumpleaños, ella me regalaba trajes de negocios caros, mientras que James solo compraba libros de historia baratos. Recuerdo el día que James anunció que iba a estudiar arqueología en la universidad. Estábamos cenando en el comedor formal, el que tenía una lámpara de araña de cristal que costaba más que la mayoría de los autos. Papá hizo un ruido fuerte al soltar su tenedor sobre la porcelana fina. Ningún hijo mío va a desperdiciar su vida acabando en la tierra. David, por favor, intentó calmarlo mamá, aunque en su rostro se veía que estaba de acuerdo con él. Es lo que amo, papá, respondió James, en voz baja pero firme. Ya me aceptaron en el programa, y el profesor Anderson dice que tengo un verdadero potencial. Papá explotó, somos gente de negocios, no académicos de poca monta. Vi el rostro de James ponerse con esa expresión decidida que significaba que ya había tomado su decisión. Entonces supongo que no soy una persona de negocios, dijo, levantándose de la mesa. Esa fue la noche en que todo cambió. Desde ese momento, papá dirigió toda su atención y expectativas hacia mí. Ya no era solo el plan de respaldo, ahora yo era el futuro de Stuart Pharmaceuticals *. La presión era intensa, pero me encantaba, o al menos eso pensaba. Entré a la escuela de negocios de Preston, que era todo lo que siempre había soñado, prestigiosa, competitiva y llena de otros chicos con fondos fiduciarios como yo. Me sentía en casa, con mi ropa de diseñador y mi tarjeta de crédito platino. Fue allí donde conocí a Zane. Nos encontramos en la biblioteca del campus, de todos los lugares posibles. Yo estaba batallando con una tarea de programación cuando este chico en la mesa de al lado notó que murmuraba maldiciones hacia mi computadora. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, deslizándose en la silla junto a mí. Tenía los ojos marrones más amables que había visto y un ligero acento que no pude identificar. Así fue como comenzó todo con Zane. Zane era brillante. Había ganado una beca completa para estudiar ciencias de la computación y era el mejor de su clase. Todos lo conocían. Los profesores usaban sus proyectos como ejemplos, y los otros estudiantes se peleaban por tenerlo en su equipo para las tareas en grupo. Pero él era tan humilde al respecto que me tomó 3 sesiones de estudio en el café reunir el valor para preguntarle sobre sus antecedentes. Me contó con total naturalidad que sus padres inmigraron de Siria cuando él era pequeño. Habló de su padre trabajando en seguridad y de su madre limpiando casas, y cómo había estado programando desde que tenía 12 años.
aprendiendo por sí mismo en una computadora portátil de segunda mano. Decía que solía trabajar como autónomo después de la escuela porque tenía que ayudar con las facturas. ¿Sabes?, me dijo. En realidad, no sabía, ya que nunca había tenido que preocuparme por las facturas en mi vida, pero algo en la forma en que lo dijo, sin autocompasión y solo contando los hechos, me hizo admirarlo aún más. Empezamos a salir un mes después. Zane era diferente a los chicos ricos con los que había crecido. Abría las puertas porque era genuinamente educado, no porque hubiera tomado clases de etiqueta. Cuando me llevaba a cenar, lo hacía a pequeños restaurantes familiares donde la comida era increíble y los dueños lo conocían por su nombre desde hacía 6 meses. Un día, me propuso matrimonio. No lo hizo con un enorme diamante, como mi padre habría esperado, sino con un simple anillo de plata que había ahorrado para regalarme durante un paseo al atardecer por el campus. Fue perfecto. Papá se emocionó cuando le dije que estaba comprometida. Al principio, planeó una gran cena familiar para que todos conocieran a mi prometido e invitó a todos nuestros familiares. Prácticamente podía imaginarlo pensando en cómo sería algo digno de una empresa Fortune 500 en el momento en que entramos a nuestro enorme comedor. Sabía que estaba equivocado. Vi cómo los rostros de mi familia cambiaban, como si alguien hubiera accionado un interruptor que transformó sus sonrisas ansiosas en insultos apenas disimulados. Mi tía Patricia en realidad se agarraba las perlas. La copa de champán de mamá se congeló a medio camino de su boca. El silencio fue ensordecedor hasta que papá se aclaró la garganta. El sonido resonó en nuestro enorme comedor como un disparo. Pude sentir como la mano de Zane se tensaba en la mía debajo de la mesa. Entonces, papá dijo en ese tono condescendiente que generalmente reservaba para sus empleados, sacando cada palabra como si estuviera hablando con un niño. Cuéntanos sobre tus antecedentes. ¿De dónde eres exactamente? Zane se sentó más derecho, manteniendo su dignidad a pesar de la atmósfera hostil. Admiré cómo su voz se mantenía firme y respetuosa. Mis padres emigraron de Siria cuando yo era joven. Señor, hemos estado aquí desde que tenía 6 años. ¿Y qué hacen sus padres? Papá apretó los labios, curvando ligeramente el candelabro de cristal sobre nosotros, que proyectaba sombras duras en su rostro, haciéndolo parecer casi siniestro. Mi padre trabaja como guardia de seguridad en Atlantic Corp y mi madre trabaja como limpiadora, respondió Zane honestamente, con su voz firme y orgullosa. He trabajado a tiempo parcial desde que tuve la edad suficiente para ayudarlos, pero tuve la suerte de ganar una beca completa para Preston. Mi madre prácticamente se atragantó con el vino y agarró su vaso de agua, tomando sorbos desesperados. Las perlas alrededor de su cuello temblaban con cada trago. Tía Patricia y tío George intercambiaron miradas significativas mientras mi prima Rebecca se reía detrás de su mano. La cara de papá se estaba poniendo más roja con cada segundo. La vena en su frente, que solo aparecía cuando estaba realmente enojado, comenzó a latir. Bien, dijo, empujando su plato con tanta fuerza que los platos de porcelana temblaron. Espero que entiendas, joven, que mi Abigail está acostumbrada a un cierto estilo de vida que nunca ha querido para nada. ¿Cómo planeas exactamente mantenerla? Zane respondió con calma. Su postura era un marcado contraste con la creciente ira de mi padre. Ya estoy operando exitosamente en mercados de criptomonedas, señor Stewart. He construido una cartera sustancial y estoy desarrollando planes para mi propia startup tecnológica de criptomonedas. Papá lo interrumpió con una risa áspera que resonó en las paredes de paneles de caoba. ¿Te refieres a lo que ese estafador le vendió a la tía Marta, la que le limpió la cuenta de ahorros? Su voz estaba llena de desprecio. Papá, eso es completamente diferente, traté de explicarle, mientras mi corazón palpitaba. En realidad, Zane tiene un conocimiento increíble sobre la tecnología blockchain. Incluso le han pedido que hable en conferencias tecnológicas. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los vasos de cristal y la plata, y el ruido hizo que todos en la mesa se estremecieran, excepto Zane. Conozco a un estafador cuando veo uno. Tu tía Marta pensó que ella también sabía mejor. ¿No se perdió? Señor Stewart, intentó explicar Zane, manteniendo la compostura incluso cuando el rostro de mi padre se oscureció. Entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que no. No entiendes, interrumpió papá, levantándose de su silla. El sonido de su silla raspando el piso de madera me hizo doler los dientes. Se elevó sobre la mesa, con las manos plantadas firmemente sobre el mantel blanco. No eres adecuado para mi hija. Eres un migrante de una familia pobre. No entiendes nuestros valores ni nuestra forma de vida. No eres uno de nosotros. Observé con horror a mi padre, el hombre que me enseñó sobre ética empresarial y conducta profesional, mostrar su verdadero carácter. Lo peor fue ver cómo el resto de mi familia asentía,
como si solo estuviera diciendo lo que todos pensaban. Papá no había terminado. Su rostro se torció de rabia mientras señalaba con el dedo en dirección a Sai. Veo a través de ti. Sabes que eres solo otro buscador de oro con una historia triste tratando de conseguir la herencia de mi hija. David, por favor, interrumpió mamá, pero no para defender a Sai. Se volvió hacia mí con lo que probablemente pensó que era una expresión maternal. Cariño, eres demasiado joven para casarte. Termina la universidad primero. Ven a trabajar en la empresa como lo planeamos. Hay mucho tiempo para pensar en casarte con alguien más adecuado. El tío George se aclaró la garganta. Probablemente está detrás de la cadena de farmacias. David, estas personas son inteligentes en ese sentido. Recuerda al chico Martínez que intentó salir con Rebecca. Patricia intervino, hablando de Sai como si él ni siquiera estuviera allí. Lo mismo los encantaré hasta que consigan lo que quieren. Observé la cara de Sai mientras mi familia continuaba con su ataque verbal. Él se sentó perfectamente quieto, con una expresión serena, pero pude ver la ligera tensión alrededor de sus ojos y cómo sus nudillos se blanquearon mientras agarraba su vaso de agua. ¿Qué tipo de futuro podrías ofrecerle?, se burló su padre. ¿Viviendo en un pequeño departamento y comiendo cenas en el microondas mientras pierdes el tiempo en tu internet imaginario? Dinero. Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás con estrépito. Deténganse todos. Solo deténganse. Mi voz tembló de rabia. Deberían avergonzarse de ustedes mismos. Están actuando como snobs con prejuicios. Abigail, mamá jadeó, apretando sus perlas. No, mamá, ya terminé. Tomé la mano de Sai. Nunca me había sentido más avergonzada de ser parte de esta familia que ahora. Vamos, Sai, nos vamos. Caminamos hacia la puerta con la cabeza en alto mientras mis parientes murmuraban y susurraban detrás de nosotros. La voz de papá resonó en el vestíbulo mientras cogíamos nuestros abrigos. Sal por esa puerta con él, Abigail, y te arrepentirás. ¿Me oyes? Después de todo lo que hemos invertido en ti, todo el dinero que gastamos en tu educación, tu futuro nos lo debes. Me volví una última vez, encontrando su mirada furiosa. Lo único que te debo es la cortesía de salir, en lugar de decirte exactamente lo que pienso de ti ahora mismo. Lo escuché gritar sobre deudas y obligaciones mientras caminábamos hacia el auto de Sai, pero no miré atrás. Algunas deudas que estaba aprendiendo no valían la pena pagar. Un año pasó volando como un sueño. Sai y yo terminamos la universidad, él con los más altos honores en ciencias de la computación y yo con mi título en negocios. Nos mudamos a un modesto apartamento y, a pesar de las funestas predicciones de mi familia, éramos felices. Así que cuando Sai sugirió que dejáramos de esperar y nos casáramos ese verano, no dudé. Pasé horas elaborando el anuncio de boda perfecto para las redes sociales. Publiqué una hermosa foto de compromiso de nosotros con un mensaje sincero sobre el amor que trasciende los límites. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. No eran felicitaciones, sino ataques. Prima Rebecca, no puedo creer que todavía tengas esa fortuna. Hunter, no me cuentes, decía tía Patricia. Tus pobres padres deben estar tan decepcionados. Te criamos mejor que esto. Tío George, no. Un steward que se precie asistiría a esta farsa. Mi teléfono seguía zumbando con notificaciones, cada una más cruel que la anterior. Finalmente, tuve que apagarlo cuando apareció el comentario de mi madre. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. No nos esperes allí. Lloré durante horas esa noche mientras Sai me abrazaba y susurraba que podíamos posponer la boda, que tal vez solo necesitaban más tiempo, pero ya había terminado de esperar a que mi familia cambiara. No, dije, secándome los ojos, nos casaremos con o sin ellos. No esperaba que James viniera. Mi hermano estaba en medio de una excavación importante en Egipto, algo sobre una tumba no descubierta previamente, pero 2 días antes de la boda, apareció en la puerta de nuestro departamento, cubierto de polvo del desierto y sonriendo. ¿Crees que extrañaría la boda de mi pequeña hermana?, dijo abrazándome con fuerza. Además, alguien tiene que acompañarte por el pasillo. La boda fue pequeña pero hermosa. La celebramos en un jardín con luces de colores titilando en los árboles. La familia de Sai llenó un lado del pasillo. Eran personas cálidas y acogedoras que me habían aceptado como parte de ellos desde el primer día. Mi lado estaba dolorosamente vacío, excepto por James y un par de primos lejanos que se habían atrevido a desafiar el boicot familiar. Un año después, la carrera tecnológica de Sai estaba despegando y yo había comenzado mi propia consultoría de pequeñas empresas. Estábamos construyendo nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, sin la ayuda de la gran fortuna. Entonces llegó la invitación.
Se solicita su presencia en la celebración del 60 cumpleaños de David Stewart. Me tembló la mano mientras lo leía. Después de todo este tiempo, finalmente estaban listos para hacer las paces. Se lo mostré a Zane, quien apretó mi mano. Es tu decisión, amor, dijo en voz baja, pero sea lo que decidas, lo enfrentaremos juntos. La noche de la fiesta nos vestimos lo mejor posible. Pasé horas buscando el regalo perfecto, una rara primera edición del libro favorito de mi padre. Algo que mostrara que todavía lo recordaba y que todavía me importaba. Entramos en esa casa familiar y mi corazón latía con nerviosa anticipación. La habitación quedó en silencio cuando llegamos, igual que en la primera cena, pero seguí adelante con manos temblorosas. Le presenté el paquete cuidadosamente envuelto a mi padre. Él ni siquiera lo miró. Simplemente lo recogió y lo arrojó a un lado como si fuera basura. El hermoso papel se arrugó al caer entre los otros regalos. La cena comenzó como un espectáculo perfectamente coreografiado de crueldad. Cada pregunta, cada comentario, estaba diseñado para herir. Observé con horror cómo mi familia se turnaba para tratar de quebrantar el espíritu de mi esposo. El tío George arrastraba las palabras mientras agitaba su vino caro. ¿Sigues jugando con tu dinero de internet, o ya encontraste un trabajo real?, preguntó. Antes de que Zane pudiera responder, la tía Patricia intervino. Querido, ¿sabes qué tenedor usar para la ensalada? Se rió y le dio un codazo a mi prima Rebecca. Estas cenas elegantes deben ser muy diferentes a las que estás acostumbrado. Ese es un traje bastante simple el que llevas puesto. Mi madre observó con una sonrisa. Supongo que las marcas de diseñador no están en tu presupuesto, dijo. Me preguntó la prima Rebecca, si alguna vez comiste trufas antes de esta noche. Son bastante caras, ¿sabes? Vi cómo el rostro de Zane permanecía perfectamente sereno, incluso cuando lo trataban como si fuera una especie de atracción de circo. Construyó una vida exitosa de la nada, tenía respeto en el mundo de la tecnología, y aquí estaban actuando como si él estuviera por debajo de ellos porque no heredó su éxito. El punto de ruptura llegó cuando mi padre levantó su copa y, en la mesa, anunció lo suficientemente alto como para silenciar a todos. Siempre me pregunté, ¿qué le pasaría a mi hija si se casara por debajo de su posición? Dime, chico, ¿extrañas tus tarjetas de crédito en tus compras? ¿O has logrado ahorrar lo suficiente de tus pequeños juegos de computadora para mantenerla en el estilo de vida que se merece? Algo se rompió dentro de mí. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves?, grité, temblando de rabia. Te sientas aquí con tu ropa cara en tu enorme casa, actuando como si fueras mejor que los demás, cuando no eres más que personas pequeñas y crueles que nunca se han ganado una sola cosa en sus vidas. La habitación quedó en silencio. Creen que la riqueza los hace dignos. Mírenlos a ustedes mismos. Están tan ocupados mostrando su dinero que han olvidado como ser humanos. La cara de papá se puso morada. Se puso de pie, igualando mi postura. Ya estoy harta de tu ingratitud, tus malas decisiones. Tu defensa de este buscador de fortuna, dijo, girándose hacia la mesa y levantando la voz aún más alto. Déjame dejar esto absolutamente claro, a partir de este momento. Abigail Stewart ya no es mi hija, está desheredada. Se cortó por completo y luego, con un gesto teatral, señaló a mi primo Michael, que había estado silenciosamente sentado al otro extremo de la mesa. Este es mi nuevo sucesor, anunció, mi sobrino, que comprende el valor de la tradición familiar y de mantener nuestros estándares. Los familiares estallaron en aplausos mientras Michael se inclinaba ligeramente. Gracias, tío David, no te decepcionaré como lo han hecho algunas personas. Miré alrededor de la mesa, a estas personas a las que una vez llamé familia. Vi a mi madre aplaudiendo con entusiasmo por mi reemplazo, a mis primos sonriendo con satisfacción y a mis tías y tíos asintiendo con aprobación ante mi humillación pública. Vamos, Zane, dije, tomando la mano de mi esposo, terminamos aquí permanentemente. Los siguientes años pasaron como un torbellino. Las inversiones en criptomonedas de Zane habían sido solo el comienzo. Usó ese capital para lanzar su propia empresa de tecnología. Desarrolló soluciones innovadoras de inteligencia artificial para empresas y, en 3 años, TechVision Enterprises estaba valorada en más de $500 millones. El mismo dinero de Internet del que se había burlado mi padre se había transformado en un imperio. Observé con orgullo cómo el nombre de mi marido comenzaba a aparecer en revistas de negocios y tecnológicas, 30 SEO tecnológicos más innovadores del año. Los elogios seguían llegando, pero lo que más me enorgullecía era cómo el éxito no lo había cambiado. Todavía abría puertas para que la gente recordara el nombre de cada empleado. Seguía vistiendo ropa sencilla, aunque ahora era cara y de buen gusto en lugar de barata.
Quería encontrar a mi padre y mostrarle todos estos titulares, demostrarle lo equivocado que había estado. Pero no habíamos hablado desde esa desastrosa cena de cumpleaños y, sinceramente, encontré paz en ese silencio. Luego llegó la invitación: estás cordialmente invitado a celebrar la boda de Rebecca Stewart. Me quedé mirando el grueso sobre color crema con incredulidad. La misma prima que se había burlado de los modales de Sai en la mesa y que había hecho comentarios sarcásticos sobre su ropa ahora nos estaba invitando a su boda. Mira lo que vino en el correo, dije. Esa noche, Zane levantó la invitación. La leyó con atención y luego me miró con esos ojos amables de los que me había enamorado hace años. Tal vez deberíamos ir, sugirió. Creemos que la familia es sagrada, incluso cuando nos lastiman. Así que allí estábamos, caminando. Entré al gran salón del Ritz-Carlton donde se estaba celebrando la boda de Rebecca, y la reacción fue inesperada. Dios mío, es Sam Hazen, el director ejecutivo de tecnología de Vision. ¿Viste su entrevista en Tech Weekly? Escuché que acaba de cerrar un trato con Microsoft. ¿Puedo conseguir una foto con usted, señor Hazen? Los mismos parientes que alguna vez miraron con desdén a mi pobre esposo inmigrante ahora se desvivían por llamar su atención. Los antiguos críticos se habían convertido en entusiastas fanáticos que le ponían tarjetas de presentación en las manos, le pedían consejos de inversión y solicitaban fotos. Vi cómo Sai manejaba todo con su característica gracia, sonriendo para las fotos, respondiendo preguntas cortésmente, haciendo que todos se sintieran escuchados y respetados, incluso aquellos que nunca le habían mostrado la misma cortesía. Tu marido es absolutamente brillante, dijo efusivamente la tía Patricia, la misma tía que se había burlado de él en la mesa. ¿Sabías que apareció en Forbes?, dijo mamá, sonriendo con su mejor sonrisa para impresionar a los inversionistas ricos. Solo sonreí, pensando en lo divertida que puede ser la vida para Hunter. Lo acusaron de haber construido su propia fortuna, más grande que cualquier cosa que los mayordomos hubieran imaginado, pero a diferencia de ellos, él lució su éxito con humildad y amabilidad. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando mis padres hicieron fila para llegar a nuestra mesa. Papá había puesto su mejor cara de negocios, mientras que mamá seguía sonriendo, intentando mostrarse congraciada. Querida, hemos estado siguiendo tu increíble éxito en las noticias. Estoy muy orgulloso de llamarte familia, dijo, besando mis mejillas y a Sai. No pude evitar recordar al mismo pobre inmigrante que no soportaban tener en su mesa hace unos años. Se estremecieron, pero papá se recuperó rápidamente. Se aclaró la garganta y se aflojó el cuello, lo cual noté que no era de su marca de lujo habitual. Agua bajo el puente, cariño. La familia es familia, dijo papá, y en ese momento comprendí la verdadera razón de su repentino cambio de opinión durante los aperitivos de la boda. La historia salió a la luz gracias a Michael. Un error costoso casi había destruido Stuart Pharmaceuticals en su intento por reducir costos. Había firmado contratos con proveedores sospechosos, y ahora enfrentaban múltiples demandas por vender medicamentos falsificados. La FDA está investigando, dijo papá. Su voz se convirtió en un susurro. Los bancos no nos tocarán. Estamos en problemas, princesa. Los honorarios legales solos. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Hemos tenido que hipotecar todo. Papá extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Sai. Sé que empezamos con el pie izquierdo, pero la familia ayuda a la familia, ¿cierto? Solo nos reunimos para ayudarnos a ganar unos cuantos millones. Vi cómo el rostro de Sai se suavizaba con simpatía. Mi esposo, siempre tan rápido en perdonar, ya estaba alcanzando su chequera. Puse mi mano sobre la suya para detenerlo. La familia ayuda a la familia, repetí. Repitió mi voz, muy gracioso. Recuerdo que dijiste específicamente que ya no éramos familia. De hecho, ¿no me repudiaste 2 veces? Ahora la voz de papá tomó ese tono de advertencia de mi infancia. Después de todo lo que habíamos hecho por ti, me enseñaste algo, papá, lecciones valiosas, ¿verdad? Lo interrumpí, como no dar dinero a extraños. ¿No es eso lo que siempre decías? Su rostro adquirió ese familiar tono morado. Pequeña desagradecida y sobre mantener altos estándares. Continué con mi voz, tal como el DJ de la boda. Así que, lo siento, pero no me asocio con personas que venden medicamentos falsos a personas enfermas solo para ahorrar dinero. Papá explotó, saltando. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, te crié y te eduqué, y me repudiaron. Terminé de pararme tranquilamente. 2 veces, vamos a hacerlo 3. Puedes repudiarme otra vez si quieres, pero eso no cambiará mi respuesta. Tomando la mano de Sai, salimos de la recepción. Las maldiciones de mi padre nos siguieron, como lo habían hecho hace años, solo que esta vez estaba sonriendo.
Eso fue hace 3 años. James me mantiene al tanto de las noticias familiares. No es que le pregunte. Los poderosos Stuart Pharmaceuticals quebraron. El lugar donde crecí se vendió en una subasta. Papá y mamá redujeron su tamaño a un condominio. Vendieron sus autos de lujo y las preciosas joyas de mamá para pagar los honorarios legales. A veces pienso en esa cena de hace años, cuando papá llamó a Sai cazador de fortunas. La vida tiene una forma divertida de mostrarnos quiénes son realmente las personas. Mi pobre esposo inmigrante construyó un imperio con esfuerzo, trabajo e integridad, mientras que mi respetable familia lo perdió todo por la codicia y los atajos. Pero, ¿sabes lo que aprendí? La verdadera riqueza no se trata de dinero en absoluto, sino de tener personas en tu vida que te apoyen cuando más lo necesitas y que te alienten en lugar de destrozarte. En ese sentido, soy la mujer más rica del mundo.